Podemos decir que la Biblia es una colección de libros, dividida en dos grandes partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y relata la historia de amor de Dios con su pueblo, una relación que tiene unas coordenadas espaciotemporales, pero que no son simples escenarios, sino lugares de encuentro que posibilitan la revelación divina. Esta revelación se expresa con un lenguaje humano, pero es palabra de Dios, que se escribió a lo largo de 12 siglos. Nosotros no nos vamos a acercar a la Biblia a buscar datos científicos o históricos, propiamente hablando. Nos acercamos a la palabra de Dios porque está cargada de teología y sentido, es decir, recoge alguno de los momentos más significativos de esa relación de Dios con su pueblo. Es la historia de amor de Dios con el hombre, aquello que nos interesa. En general hay un desconocimiento de las Escrituras, unas veces motivado por la falta de voluntad de leerlas y otras veces por la falta de formación, quizá también porque en esta Iglesia católica hasta después del Concilio Vaticano II la Sagrada Escritura no se traduce a nuestras lenguas y pocos entendían la Biblia porque estaba escrita en hebreo, en arameo, en griego y en latín. Hoy nos vamos a centrar en el Antiguo Testamento, que está formado por un total de 47 libros. Pero para entenderla mejor, vamos a hacer un repaso sencillo por su geografía, su historia, sus libros. Geográficamente, la Sagrada Escritura la situamos en el Medio Oriente, en lo que conocemos como la Media Luna Fértil, un espacio privilegiado de encuentro de culturas significativas de África, el Lejano Oriente, Europa, donde los ríos, el desierto, la montaña y los lugares de paso tienen gran importancia. Es la zona en la que nacen las tres grandes religiones del libro sagrado, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Por lo tanto, podemos afirmar que es un lugar privilegiado de la presencia divina. Podemos dividir esa zona del creciente fértil en tres grandes áreas. Egipto, Mesopotamia, que es la zona que hay entre el río Tigris y el río Éufrates, y la llamada Tierra Santa. Nosotros nos vamos a centrar en esta última, en Israel, que es la que realmente nos interesa. La Tierra Santa está atravesada de norte a sur por un río, el río Jordán. Este río Jordán va a marcar toda la Tierra Santa en tres zonas distintas. La Cisjordania, que irá desde la costa hasta el Jordán, la cuenca del Jordán propiamente dicho y la Transjordania, que es la zona que hay desde el Jordán hacia el oriente. En la zona de la costa encontramos llanuras que son propias y buenas para poder cultivar. Esta zona va desde el mar hasta las montañas de Judá. Ahí encontramos algunos valles donde hay trigo, vid, olivo, higueras, árboles frutales, y donde se concentran grandes núcleos de población precisamente por estar cerca de la costa, por ser una zona propicia para las comunicaciones, para las migraciones, el comercio, la economía, la cultura. Sin embargo, en la zona de la montaña la vida es más seminómada porque la gente se dedica al pastoreo, a la agricultura. Las ciudades serán más pequeñas y ahí es donde se asienta precisamente el pueblo de Israel. Al pie del monte Hermón, que está a unos 2.500, 2.700 kilómetros de altura, brotan tres fuentes que confluyen en un antiguo lago llamado Ulé.
y de ahí es de donde parte el caudal del río Jordán. La palabra Jordán significa el que desciende con fuerza. Pasará por el mar de Galilea, o el mar de Tiberíades, como también lo conocemos, que es un pequeño lago, un pequeño mar de pocas dimensiones, 21 kilómetros de largo por 12 de ancho y de profundidad unos 40 metros, donde transcurren los momentos importantes de la vida de Jesús con sus discípulos y que será muy interesante cuando estudiemos, cuando profundicemos en el Nuevo Testamento. El río Jordán sigue su cauce y desemboca en lo que conocemos como el Mar Muerto. Y en la zona que llamamos de la Transjordania, al otro lado del Jordán, entre el Mar Muerto y la zona oriental, ahí encontramos una serie de colinas que son bañadas por los principales afluentes del Jordán, que forman una meseta fértil. El clima de esta zona evidentemente está influenciado tanto en la zona este por el mar Mediterráneo como por el desierto. Y dependiendo de dónde sople el viento, trae lluvias con buen tiempo, si sopla desde el Mediterráneo, o bien una estación seca, cuando viene el viento del oriente. Solo hay dos estaciones, la época de lluvias en invierno y la época seca en verano. Sus temperaturas están entre 10-15 grados de mínima en el invierno y unos 27-32 grados en verano. Esta tierra que acabamos de presentar ha sido creada por Dios, así lo dice el libro del Génesis. Al principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra es suya, así lo experimenta el pueblo de Israel. La tierra es de Dios. Así lo podemos ver en Levítico 25-23. Y se la entrega a los patriarcas para formar un pueblo. De ahí que el sentido de la tierra esté muy unida a la experiencia religiosa del pueblo, a la experiencia de Israel. Porque el poseer la tierra y el hacerla fértil están vinculados a la fidelidad a Dios. De hecho, la geografía de la Tierra Santa es el escenario de las narraciones que nos cuentan el lugar de la presencia de Dios y de la experiencia humana. Si tuviéramos que datar los orígenes del pueblo de Israel, los podríamos situar allá por el año 1800, 1600 antes de Cristo. Comienza con los relatos de la creación. En Génesis, capítulos del 1 al 11, Dios ha creado el mundo y al hombre y se presenta como el único Dios. Al hombre le toca cuidarlo y administrarlo. A estos textos le sigue la época patriarcal con Abraham, Isaac, Jacob y el exilio, el éxodo, que es un acontecimiento clave para la tradición hebrea. Los patriarcas tienen una vida seminómada. Se dedicaban a la ganadería, por lo que viven de forma trashumante, dependiendo de las estaciones del año. Se organizan por familias, clanes, tribus. El cabeza de familia y jefe es el patriarca, que proporciona identidad y unidad a la tribu. En esta época, las leyes más destacadas son la hospitalidad y la venganza. Culturalmente, existe un culto fuerte a la tradición oral. No todos sabían escribir, y la escritura va pasando de boca en boca, se la van contando unos a otros. Así se transmiten historias, gestas de los antepasados e incluso la propia ley. Militarmente no había un ejército formado, sino que toda la sociedad está dedicada
a la defensa o cada vez que es necesario. Por lo tanto, no existe un ejército permanente, sino que en un momento de guerra todos tenían que acudir a defender al pueblo. Evidentemente, su religiosidad está influenciada por la religiosidad de los pueblos vecinos, pero además está relacionada con su modo de vida, su cultura, sus costumbres. El judío adora al Dios de los padres, el Sadai, que a Moisés le revelará su nombre en Éxodo 33:19, Yahvé. Yahvé es un Dios nómada que acompaña al pueblo por el desierto, lo guía, lo protege del enemigo y le conduce, conduciéndole y concediéndole lo que necesita para su supervivencia y su crecimiento, garantizando la pervivencia y la sucesión de la tribu y la posesión del territorio, de la tierra. Esto no quiere decir que Dios solamente cuide al pueblo de Israel, también cuida a los demás. Pero el pueblo de Israel tiene la experiencia de que Dios lo cuida, y esa es la experiencia que narra el Antiguo Testamento. Porque a través de las vicisitudes que el pueblo va pasando, nota que Dios lo protege, aunque en ocasiones también lo trate con gran dureza, porque se dejan arrastrar por los vicios, y todas las fiestas religiosas están vinculadas siempre al estilo de vida seminómada, normalmente coincidiendo con los cambios de estación. En cuanto a los personajes que aparecen en el Antiguo Testamento, podemos afirmar que toda la Sagrada Escritura está jalonada de una serie de personajes que, elegidos por Dios, son los que guían al pueblo de Israel hacia esa tierra prometida. Así podemos destacar, por ejemplo, a Abraham, que era natural de Ur de Caldea e hijo de Teraj, al que Dios le cambia el nombre de Abram a Abraham. Estaba casado con Sarai, una mujer que no podía tener hijos, por lo que ella decide entregarle a su esclava, a su esposo. Su esclava era Agar, y de esa unión de Abraham con Agar nacerá Ismael. Más tarde Sara, concebirá un hijo de su esposo, Isaac. El nombre de Isaac significa Dios sonríe, hace sonreír. Su padre, Abraham, estuvo a punto de sacrificarlo. Y el tema básico en su ciclo, en el ciclo de Isaac, es la lucha de bendición con su hermano Ismael. Él se une a Rebeca y da a luz Rebeca, su mujer, a dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob significa Dios protege. Jacob mantiene rivalidades con su hermano Esaú. Esa rivalidad es reflejo de la rivalidad que hay entre la vida seminómada y el proceso de sedentarización entre las naciones de Israel y de Edom. Jacob se casa con varias mujeres, primero con Lía, con quien tiene 4 hijos, Rubén, Simeón, Leví y Judá. Después se une a Bilhá, que era esclava de Raquel, de la que tiene 2 hijos, Dan y Neftalí. Posteriormente, con Cielpa, esclava de Lía, tiene 2 hijos más, Gad y Aser. Se une de nuevo a Lía y vuelve a tener 2 hijos más, Isacar y Zabulón. Y con la última de las mujeres, Raquel, engendra a José y a Benjamín.
Si sumamos el total de hijos de Jacob, son 12, de los que la historia sagrada nos dice que surgen las tribus de Israel, que serán el fundamento del pueblo hebreo. José, el hijo de Raquel y de Jacob, y padre de Efraín y de Manasés, llegó a ser un personaje importante en la corte del faraón. En Egipto el pueblo de Israel vivía una situación precaria, eran esclavos y piden a Dios que los libere. Allí en la corte del faraón estaba Moisés, que era hebreo de nacimiento, el salvado de las aguas, pero que se había criado en la corte del faraón, y Dios lo utilizará para salvar a su pueblo. A la muerte de Moisés le sucede Josué, que con el pueblo atraviesa el Jordán y se abre en camino hacia el centro de Palestina para tomar la tierra. Y así llegamos a la época de los jueces. El juez era un personaje que lideraba temporalmente una o varias tribus de Israel, especialmente en los momentos de lucha. Su misión era liberar al pueblo de sus enemigos e interpretar la ley de Dios en relación con los acontecimientos que está viviendo el pueblo de Israel. Son todos personajes dotados del espíritu de Yahvé. Esta época, la época de los jueces, está caracterizada por la falta de unidad política, la independencia de las tribus, la sedentarización y el inicio del cultivo agrícola de manera sistemática. Pero era necesario crear una forma de gobierno para que las tribus supervivieran. Así llegamos a la época de la monarquía, que queda constituida tras los reinados de Saúl y de David. Saúl es el primer gran rey de Israel, de la tribu de Benjamín, que poseía grandes cualidades bélicas, lo que le lleva a unar a las tribus y a vencer a los enemigos, porque tuvo la feliz idea de reclutar un grupo de voluntarios para hacer frente en los conflictos bélicos. A él le sucede David, que afianzará el ejército, conquista Jerusalén, traslada el arca, establece pactos con los enemigos y es capaz de organizar el reino, manteniendo el equilibrio entre el norte y el sur, el poder tribal y el poder monárquico. Todo esto lo consiguió gracias al sacerdocio, el funcionariado, el ejército y el profetismo. Esta unidad territorial duró hasta el final del reinado de Salomón, que fue un rey bastante débil y poco luchador. Destacó por ser el constructor del Templo de Jerusalén, por su sabiduría y por sus dotes para el comercio. Su reinado desemboca en la división de la tierra en dos reinos, el norte con la capital en Samaria y Jeroboam al frente, y el del sur cuyo centro está en Jerusalén y reina Roboam. El reino del norte desaparecerá en el 722 a.C., al ser atacada por el rey de los asirios, mientras que el reino del sur durará unos años más, hasta el 586 a.C., que será atacado por Nabucodonosor. En esta época el pueblo es desterrado a Babilonia, desde el 586 aproximadamente hasta el 538 a.C. Allí se dedicaron al comercio y a la agricultura. Esta situación dio lugar a un sincretismo religioso que lleva
a algunos profetas como Ezequiel a interpretarlo como un castigo de Dios que pronto pasará. Es en este momento de la historia del pueblo de Israel donde adquieren importancia la celebración del sábado y la circuncisión, que era el signo de pertenencia al pueblo judío, junto con las reuniones en la sinagoga. Tras la conquista de Babilonia por el rey persa, se introducen nuevos cultos a otros dioses y se coloca la primera piedra del templo. Es la época del profeta Ageo y del profeta Zacarías, que anima a acelerar la restauración. En el 515 a.C., a pesar de la oposición de los samaritanos, se consagra el templo. En el 398 a.C., Artajerjes II nombra a Esdras funcionario suyo en Jerusalén para controlar la ley judía en Jerusalén y provincia. Más tarde lo hará también Nehemías, que es de origen sacerdotal. Pero allá por el año 332-331 a.C., Alejandro Magno conquista Siria, Palestina y Egipto, y Jerusalén también caerá en sus manos. Esto hace que las clases más altas y cultas de Judá se enfrenten con el judaísmo estricto. Alejandro Magno y los griegos que iban con él crearon un gimnasio en Jerusalén, introdujeron costumbres griegas, se restauró la monarquía humana y resurgió el tema del mesianismo. Todo este ambiente hizo que se posibilitara la rebelión macabea sobre el año 167 a.C., que establece un nuevo sacerdocio no legítimo, de estirpe no davídica y un rey. Los fariseos ante esta situación se sublevan y ganan la batalla en el año 88 a.C., pero por rivalidades entre dos hermanos, porque los dos querían quedarse con el poder, acuden ambos a Roma a solventar el problema de quién tenía que reinar. Y Roma fácilmente se hace con el dominio de la tierra en el año 63 a.C. Esta época, la época romana, de dominación romana, es la que marcará la llegada del Nuevo Testamento. Si bien no podemos olvidar que en el año 70 se produce la destrucción del Templo de Jerusalén por la sublevación judía contra Roma. Si tuviéramos que dividir todo el Antiguo Testamento, los 47 libros que lo forman, en distintos bloques, podríamos hablar de un primer bloque, que es el Pentateuco. Son los 5 libros más sagrados para el judaísmo: el Génesis, el Éxodo, el Levítico, Números y Deuteronomio. Van desde la creación, el pecado del hombre, la época patriarcal con Abraham, Isaac y Jacob, la opresión vivida en Egipto, el camino hacia la tierra prometida, Moisés, el Sinaí, la alianza, la estepa de Moab, los oráculos de Balaam y la muerte de Moisés. Luego tendríamos un segundo bloque, que son los libros históricos. En este bloque encontramos los libros de Josué, con su diálogo con las tribus de Transjordania, la preparación, conquista y despedida de Josué, el libro de los jueces, donde podemos ver que la fidelidad de Dios a su pueblo es tal que intenta salvarlo suscitando jueces para que se conviertan. Se sigue el esquema de pecado, castigo, conversión, salvación. En los 2 libros de Samuel se habla de la instauración de la monarquía con Saúl, David y su sucesión.
En el libro de los Reyes comienza con la historia de Salomón, que divide el reino en dos, el norte, llamado Israel, y el sur, llamado Judá, y ocupan un lugar importante las historias de los profetas, Elías, que lucha por salvar la religión verdadera, y Eliseo, ocupando un lugar importante la reconstrucción del templo. Desapareció primero el reino del norte y posteriormente el reino del sur. Entre los libros históricos también tenemos que incluir a Ruth, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Tobías, Judith, Esther, primera y segunda de Macabeos. Y llegamos a un tercer bloque, el bloque de los profetas. Los profetas son los portavoces de Dios, hombres inspirados. Su punto de referencia es la palabra de Dios que han recibido, que les ha sido inspirada personalmente, para ser proclamada en medio de una circunstancia concreta a nivel político, social, cultural, religioso. Isaías se preocupa de la situación social y religiosa porque la promesa de Dios exige una respuesta del pueblo, la fe. Se vivirá un éxodo y Jerusalén será reconstruida. Al profeta le preocupa el futuro, cuando será puesto en práctica el derecho y la justicia que repercutirá a todo el pueblo, que tendrá que cambiar su actitud y su conducta. Jeremías pertenecía a la tribu de Benjamín, aunque mantuvo relación con las tribus del norte. Trata la reforma religiosa, la independencia política, las injusticias sociales, la corrupción religiosa. Concede gran importancia al éxodo, a la marcha por el desierto, a la entrada en la tierra prometida, a los desterrados, y exhorta al pueblo a la conversión y a la esperanza. También podemos encontrar los libros de las Lamentaciones, el libro de Baruch. El libro de Ezequiel proclama la inminencia de la catástrofe por el continuo olvido de Dios y la esperanza de la restauración de la naturaleza y de la alianza, del templo. Cuando cae Jerusalén, el profeta denuncia a los responsables de la misma. Encontramos también los libros de Daniel, de Oseas, de Amós, de Abdías. Ageo denuncia el pecado por mantener el templo en ruinas, se preocupa por su reconstrucción y anuncia un futuro mejor con la restauración política, una mejora de agricultura y un nuevo reino. Zacarías describe el futuro del pueblo de Dios, habla de la reconstrucción del templo, denuncia los pecados, exhorta la conversión y tiene una serie de visiones que anuncian lo que precederá a la venida de Dios. Encontramos también los libros de Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Joel, que anuncia la venida del día del Señor y la efusión del Espíritu, y Malaquías, que espera la llegada de un profeta al estilo de Elías. Un cuarto grupo dentro de los libros del Antiguo Testamento es el formado por los libros sapienciales y poéticos. Al hablar de sabiduría, no podemos entenderla solo como la cantidad de conocimiento que posee una persona a nivel científico, cultural, académico, sino que está enraizada en la vida y en la historia, porque el sabio es el que sabe vivir desde la fe, porque la sabiduría viene del Señor. Y la sabiduría bíblica presenta a Salomón como el sabio por excelencia. Dentro de los libros sapienciales encontramos el libro de Job, el libro de los Salmos, el libro de los Proverbios, el libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, la Sabiduría y el Eclesiástico. Son todo libros que narran las maravillas y las grandezas que el Señor hace con su pueblo. El Cantar de los Cantares
es, por ejemplo, un libro que canta el amor de Dios por su esposa. Dios es el esposo, nosotros su esposa. Los Salmos es un conjunto de 150 composiciones que están hechas para ser cantadas y se empleaban en la liturgia. El libro de los Proverbios es una colección de máximas, fruto de la experiencia humana. El libro del Eclesiástico es un repertorio también de máximas y reflexiones morales que valen para diversas circunstancias de la vida y están expuestas en una gran variedad de formas literarias, proverbios, sentencias, dichos, instrucciones. Y el libro de la sabiduría, propiamente dicho, que es un escrito relativamente breve de 19 capítulos y de fácil lectura, ahí encontramos la explicación sapiencial definitiva del amor de Dios. Con esta breve introducción al Antiguo Testamento, ojalá que todos en este mes dedicado a la Biblia queramos profundizar un poquito más, al menos en alguno de los libros, y lo leamos con el cariño y con el amor que toca, porque cada libro no es palabra humana, pero es palabra divina, palabra de Dios.